¿Quieres darle un toque mágico a tus guisos? Hoy te voy a contar cuáles son las 5 plantas aromáticas que debes tener en tu casa, si te gusta cocinar. Son fáciles de cuidar, huelen increíble y lo mejor de todo, harán que tus platos sepan como de chef. No te pierdas estos consejos y algunos secretos divertidos sobre ellas. Además, en el vídeo de hoy vamos a contar con los consejos del canal En Abril o Jazmín, que nos va a enseñar cómo plantar estas estupendas aromáticas en casa. Y lo va a hacer paso a paso y desde cero, así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para no perderte detalle alguno de cómo lo hace. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito, lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo, ya que este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Gracias. Para comenzar, vamos a escuchar los consejos que nos da el canal En Abril o Jazmín y según lo hace, pues yo te voy a ir recomendando las 5 plantas aromáticas que deberías de tener en tu casa. Escuchamos con atención. Mesa con una esterilla para trasplantes. Ahora que todo está listo, toca preparar el sustrato. Para eso hay que mojar estos bloques de fibra de coco hasta que cojan volumen. Tiene que quedar así, húmedo y suelto. A continuación hay que llenar estos semilleros biodegradables. Bueno, ya hemos aprendido el kit de utensilios que vamos a necesitar para plantar aromáticas en casa. Así que yo te voy a dar una idea de las plantas que te recomiendo tener cerca de tu cocina. En la primera posición para mí es la albahaca o Ocimum basilicum. Con su aroma fresco y ligeramente dulce, la albahaca es la reina de los pestos y de cualquier plato mediterráneo. Crece rápido y adora los lugares soleados. Recuerda plantarla a finales de la primavera. Además, un dato curioso que te puedo dar sobre la albahaca es que se trata de la planta ideal para espantar mosquitos. Así que es un aliado doble para tu hogar. Por un lado, te sirve para no tener mosquitos y por otro, a dar un sabor y un toque delicioso a tus platos. Úsala fresca al final de tus guisos para que se mantenga todo su sabor. Ahora vamos a aprender cómo plantar las semillas. Escucha. Y hacer un agujero en el centro en el que colocaremos las semillas. Aquí va un súper truco. Con poner 5 o 6 de cada una es suficiente. Si no, estarán tan apretadas que la mayoría no saldrán. La segunda de las plantas aromáticas que te recomiendo para poner en tu casa es el romero o Rosmarinus officinalis. Algunas de sus características pueden ser que es fuerte y aromático. El romero es perfecto para asados y guisos con carnes. Además es una planta muy resistente y con poco riego se mantiene feliz. Recuerda plantar a finales del invierno o principios de primavera. Sobre esta planta te puedo contar que en la antigüedad el romero se creía que era capaz de mejorar la memoria, así que no te olvides añadirlo a tus recetas. En el momento de utilizar en tus guisos, corta las ramitas de romero justo antes de que florezcan para tener el máximo aroma. Mirar qué consejo nos da el canal En Abril o Jazmín para que podamos distinguir con facilidad las semillas de nuestras aromáticas. Recuerda etiquetar cada una y déjalas en un sitio calentito y al sol. Pulveriza a diario para que el sustrato siempre esté húmedo. De esta forma... Después de este estupendo consejo, vamos a por mi tercera de las recomendaciones para el vídeo de hoy y se trata del tomillo o Thymus vulgaris. Esta planta pequeña pero potente es ideal para sopas, guisos y marinadas. Su sabor terroso añade profundidad a cualquier plato. Recuerda plantar en primavera. Resulta que en la Edad Media el tomillo se usaba en rituales para dar valor a los guerreros. Quizás te inspire para tus guisos de batalla en la cocina. Como esta planta aromática no necesita mucha agua, es perfecto para aquellos que olvidan regar. Bueno, aquí viene otra recomendación para plantar nuestras aromáticas. Escucha con atención.
sustrato. Prepara una capa de drenaje en el fondo de la maceta y completa el resto con sustrato. Un truco es colocar la maceta pequeña dentro para hacer el hueco exacto. La verdad es que el canal En Abril o Jazmín nos ha enseñado de una forma sencilla y rápida cómo podemos tener unas bonitas aromáticas en casa. Bueno, yo sigo con la cuarta de las plantas que te recomiendo para tener cerca de la cocina y se trata del cilantro o Coriandrum sativum. Esta planta se caracteriza porque tiene un sabor acítrico y fresco, genial para guisos, ensaladas y platos con toque exótico. Es una planta que crece rápido, pero también es de ciclo corto, así que tendrás que plantarla varias veces al año. Yo te recomiendo que lo hagas en primavera y verano, pero bueno, tú planta cuando quieras, así para tenerla durante todo el año. Un dato curioso que te puedo dar es que hay personas que no les gusta para nada el cilantro porque dicen que le sabe como a jabón, pero si no es tu caso, aprovéchalo al máximo. Y ya llega el turno de la quinta y última de las 5 plantas que te recomiendo tener cerca de tu cocina para poder disfrutar en tus comidas de estos sabores únicos. En esta ocasión se trata de la menta. Esta planta es fresca y refrescante. La menta es versátil, tanto para guisos como para bebidas o postres. Crece rápido, pero cuidado, se puede apoderar de tu jardín si no la controlas. Pero en nuestro caso, que la vamos a tener en una maceta en la cocina, pues no corremos ningún tipo de riesgo. Mi recomendación es plantar en primavera. Como dato divertido, te puedo contar que en la antigua Roma usaban la menta para perfumar las mesas antes de las fiestas. Perfecta para dar un toque de frescura en tu cocina. Te quedará bien en cualquier lugar. Con estas plantas aromáticas en casa no solo tendrás ingredientes frescos y deliciosos para tus guisos, sino también un toque de naturaleza y aroma en tu cocina. Pruébalas y dale vida a tus recetas. ¿Cuál de estas plantas es tu favorita? Cuéntamelo en los comentarios y dime desde qué país nos estás viendo. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Vamos a dar las gracias al canal En Abril o Jazmín, ya que nos ha mostrado lo fácil que es plantar aromáticas en nuestra cocina. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo, espero que os haya gustado y parecido interesante. Gracias por compartir y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.